Saludos y bienvenidos a otro video de Universidad Cristo. Este video titulado La marca de la bestia 666. Esto será una realidad que estamos pronto a vivir, unas experiencias escatológicas del futuro, o a través de la historia. Esto es una realidad que siempre es presente y que tal vez tú y yo, desde que nacimos, hemos sido marcados por la bestia. Y con estos ojos y con este ojo y entendimiento no lo vemos. Entonces quiero en este video compartir dos puntos de vista. El primero, al cual llamo histórico cumplido, y el segundo, al cual llamo espiritual presente. Y también voy a hacer un breve paréntesis, porque en este video lo utilizo como respuesta a un video que vi ayer, que estaban hablando de esto mismo, de la marca de la bestia, en el cual decían que basado a lo que estamos viviendo hoy, entre la guerra entre los israelitas y los palestinos, pues como quien dice, se había dado con la máxima revelación de qué es lo que la marca de la bestia es. Y basado al video se estaba compartiendo que cuando se mira según ellos el griego en 666, se ve como el nombre del Dios de los palestinos. Y los palestinos se ponen una bandana en la frente, y en la bandana en la frente tienen el nombre. Por ende, ahí está la marca de la bestia. Y entonces compartieron este verso que te lo comparto, que es a Juan capítulo 16, verso 2 y 3. Y déjame leerlo rapidito y después comento. Juan capítulo 16, versos 2 y 3, y dice: los expulsarán de las sinagogas, y llegará el tiempo en que quienes los maten pensarán que están haciendo un servicio santo para Dios. Eso se debe a que nunca han conocido ni al Padre ni a mí. Estaban utilizando en el video que esto se está interpretando como la realidad que estamos viviendo ahora. Pero necesitamos mirar a Juan 16 en contexto histórico del pasado. Jesús el Cristo hablando en contexto, y cuando lo comparamos con Mateo capítulo 24, 25, con Mateo capítulo 16, versos 27 y 28, pues podemos también a Juan capítulo 5, versos del 20 en adelante, podemos ver cómo históricamente yo entiendo que Jesús fue sincero al corresponderle a los discípulos cuando ellos le preguntaron: dinos, ¿cuáles son las señales del fin de los tiempos y de tu venida? Entonces, pues por eso este video, donde necesitamos ver históricamente lo que se cumplió. Tanto lo histórico como decir, ¿quién fue la bestia? ¿Qué fue esa marca de la bestia? Históricamente cumplida. También ver históricamente cumplida cómo fue la venida del Hijo del Hombre. Como él dijo, que iban a haber algunos presentes en vida, antes que murieran, iban a presenciar la parucía, la venida del Hijo del Hombre en poder y gloria de su Padre. ¿Cómo eso históricamente sucedió? Entonces, comencemos con
Apocalipsis y continuamos para presentar estos dos puntos de vista. Aquí a Apocalipsis capítulo 13, verso 18, donde nos dice: aquí se requiere sabiduría. El que tenga entendimiento, que resuelva el significado del número de la bestia, porque es número de hombre. Su número es 666. Históricamente vemos que entre el año 65 hasta el año 70, vemos cómo entre los israelitas, una nación, un reino entró en guerra con otro reino. ¿Quiénes fueron? Los israelitas y los romanos. Y vemos esa realidad. ¿Quién fue la bestia? Según lo que nos dice aquí, que se requiere sabiduría. Vemos que se está utilizando lo que históricamente y hasta hoy se llama gematria, o lo que llamaríamos numerología, que a letras se le asigna un valor numérico para entonces, como decir, esconder un significado. Y aquí vemos cómo Nerón, César Nerón, cuando uno hace la gematria, entonces te da a ese número 666. Cuando vemos Kaiser Nerón, que era también el nombre de él, también vemos esa realidad. Históricamente, ¿quién fue la bestia y cuál fue la marca de la bestia, tanto en la frente y en las manos? Tiene que ver con el Imperio Romano, que en el primer siglo, tanto a través de Nerón, quien vino a ser el objeto de sacrilegio, o como Pablo lo menciona. Y cuando digo el objeto de sacrilegio, cuando miramos Mateo capítulo 24, verso 15, Jesús habla del objeto de sacrilegio, como decir, se va a difamar aquí lo que para los israelitas era significativo: el templo, su religión, su tradición, su identidad, su nación, su pueblo, su ciudad, todo eso, súper significativo. Y vemos entonces como Pablo, cuando dice en segunda de Tesalonicenses capítulo 2, versos 3 y 4, habla del hombre de anarquía, que cuando miramos históricamente entre el año 65 al 67 fue Nerón, César Nerón. Y después vemos entre el 68 al 70 Tito y las fuerzas imperiales romanas que vinieron y causaron la total destrucción de Jerusalén y el templo, dándole entonces fin. Como en la historia estas personas habían sido marcados en las manos y en la frente, tenía que ver con el sistema que el pueblo romano había implementado sobre ellos, que es como decir, tenían que rendirse, tenían que adorar. ¿Ves? El sistema, la marca de la bestia siempre es el sistema que los hombres crean para condicionar lo que la mente, lo que la frente representa y lo que la mano representa. Cuando miramos el Viejo Testamento, vemos como tradición hasta el día de hoy personas en el muro de los lamentos que están haciendo sus oraciones y vemos que tienen, como decir, una correíta alrededor de su cabeza y en la frente tienen unas cajitas negras. ¿Qué eso representa? Que esas cajitas contienen dentro. Cuando miramos, tienen algunos textos de la Biblia para, como decir, memorizársela, y representa que para que la ley para ellos guarde su qué, su mente, sus pensamientos, su ser, su conciencia. Porque de aquí emana lo significativo que el ser humano manifiesta y viene a ser.
Y por eso entonces vemos lo mismo como tradición en las manos, que también tienen las mismas correitas y unas cajitas, que representa el mismo principio, porque las manos entonces, ¿qué representa? La acción, el poder que el ser humano a través de cómo piensa, lo ejecuta y lo lleva a cabo y hace, vive por. Y a eso es lo que los sistemas de los hombres, el sistema romano, cómo marcó en el primer siglo o cómo estaba marcando a las personas en su frente y en sus manos, condicionándolos a su sistema, a su supremacía, a que obedecieran o a que vivieran por sus tradiciones ahora. Y vemos esa realidad histórica. Entonces, vemos a través de la historia esta realidad en nuestro presente. Que nosotros entonces, el segundo punto, viene a ser el espiritual presente. Espiritual presente es porque ahora nosotros, desde que nacimos, como decir, en un sistema. Y a diferencia o en diferentes partes del mundo, de acuerdo a la cultura, al idioma, ¿ves? A las tradiciones, vemos cómo ya todo el mundo nace de acuerdo a su sistema, de acuerdo a su idioma, su lenguaje, su tradición, es condicionado. ¿Ves? Se le desarrolla o se le impone una percepción. ¿Ves? Es como decir, se le impone a uno, se le desarrolla desde niño a condicionarlo a cómo tú vas a creer, a vivir por, a hacer y últimamente a ser. Porque a través de la educación, en el caso de nosotros en el occidente, de muchas formas nos educaron y nos condicionaron, ¿ves? En este tipo de literatura nos condicionó a creer la historia solamente de acuerdo a cómo está la literatura, que es Viejo y Nuevo Testamento, lo enseña. Y es lo único que para nosotros occidentales, para personas que han sido formalizados a través de alguna tradición de fe fundamentalista o lo que yo llamo la tradición judeo-romana cristiana, que entonces están formalizados, condicionados ¿a qué? A todo lo que la Biblia solamente dice, la Biblia la única exclusividad, y como decir, las historias ya en el Nuevo Testamento, las historias interpretativas sobre la vida de Jesús, como Él es el único. No hay otro camino, no hay otra vez, no hay más nada. ¿Por qué? Por cómo el sistema nos marcó. Nos marcó nuestra mente desde niño. Desde niño incapaces de cuestionar, incapaces de corroborar, incapaces de discernir, de investigar. Y no tan solo nosotros, sino a nuestros padres, a nuestros familiares. Y basado a esa realidad del sistema y el poder del sistema, nuestra percepción viene a ser bien única de uno. Viene a ser la verdad, viene a ser la identidad. Y uno cree que es mi formalización. Yo soy sabio y tengo todo esto y estudié todo esto y fui a universidad y tengo bachillerato y tengo estudios y tengo maestría y tengo todo y tengo. Y todo ha sido la condición del sistema que entonces mantiene a uno ciego, ignorante, porque la realidad que uno ve es esa realidad que uno fue condicionado a solamente ver.
Y aquí vemos esta realidad de la historia que es significativa. Es como cuando Jesús le dijo a Nicodemo, Nicodemo, tienes que nacer de nuevo. Retante. Porque Jesús conocía el contexto de Nicodemo. Jesús conocía que Nicodemo había sido condicionado y solamente lo que veía era lo que se le condicionó a ver y a creer. Y aquí en su presencia, históricamente hablando, vemos a Jesús, el ser humano que había tenido también la misma experiencia. La experiencia en su vida de cómo él históricamente había sido condicionado a su tradición, sus ideologías, su exclusividad, sus héroes, sus promesas, su Dios. Y después, como aquí hemos compartido, fue el ser humano que desde los 12 a los 30, por 18 años, dejó su tierra y su parentela y conoció de la historia de la vida. Conoció de las historias que antecedieron su cultura históricamente y conoció del espíritu que motivaba a tradiciones, a culturas, a personas a vivir. Y aprendió, y dentro de sí mismo, entonces la marca que lo había condicionado, todo lo que había sido y aprendido, entonces se removió, nació de nuevo, nació en el espíritu de la vida, que llamaríamos el espíritu del oriente. Y por eso vino, no que un Dios vino a la tierra, sino que un ser humano con una conciencia divina, con una mentalidad diferente, vino a los suyos que estaban en su condición. Y más aún, en la severa condición, espiritualmente hablando, que entonces su ser egoísta, egocéntrico, basado por todos sus ideas, interpretaciones y beneficios, entonces trataban a otros seres humanos como que ustedes son mis enemigos. Por eso vemos a Jesús en un espíritu diferente, diciéndole a ellos, ama a tus enemigos, donde en sus leyes decía otras cosas, ojo por ojo, diente por diente, y pueden. Entonces vemos la marca de la bestia, históricamente, espiritualmente hablando, es una realidad presente que siempre es. Y quiero compartir estas notas para terminar, y voy a leer estos dos párrafos, poquito, pero dice: el libro de Apocalipsis fue escrito después de la destrucción del templo, y es por eso que Juan, o lo que yo llamo los autores, escribe Apocalipsis, la revelación, que la revelación es el entendimiento de Jesús el Cristo, utilizando las historias y algunos conceptos del Viejo Testamento para ser interpretados a luz. Cuando digo a luz me refiero bajo el nuevo entendimiento de la historia y vida de Jesús como el Cristo. Por eso vemos Mateo 16:16, cuando Pedro le dijo a Jesús, tú eres el Cristo. Estaba reconociendo a un ser humano sobrenatural, no a un Dios, sino a un ser humano que vivía sobrenaturalmente, que había obtenido una conciencia, iluminación, y por eso lo reconocieron como Señor y Maestro. Así entendemos y entenderemos su ministerio, el ministerio de Jesús, y su discipulado espiritual, como también vemos según Marcos capítulo 4, verso 11, cuando Jesús les decía, porque a ustedes
se les ha concedido conocer los misterios, los secretos, lo místico, lo gnóstico, lo espiritual, lo esotérico del reino de Dios, de la realidad espiritual presente que siempre es, pero a otros no. Y vemos cómo Jesús discipuló, enseñó a través del Sermón del Monte y a través de las enseñanzas. El libro de Juan especialmente, un libro bien espiritual que se ve que contiene la esencia de las enseñanzas significativas espirituales de un maestro a discípulos para que reconocieran y se les revelara su verdadera naturaleza espiritual o descubrieran dentro de sí el reino de Dios, el reino de justicia, de amor, de hermandad, de bien que los seres humanos contenían. Y continuó, por eso Él envió a los apóstoles, según Mateo capítulo 10, versos 5 y 8, cuando vemos que los envió a quienes, a las ovejas de la casa de Israel, a las ovejas perdidas, ¿ves? Y los envió con un nuevo espíritu. Por eso vemos como figurativamente dice, sanen, resuciten a los muertos, ¿ves? Y todo lo que el verso Mateo 10 del 5 al 8 nos dice, porque estaban compartiendo un nuevo espíritu, un nuevo sentir, una nueva conciencia para vivir por responsabilizarse y ser en una nueva vida. Entonces, después continuando, digo, por esta razón, estos eventos e historias necesitan ser interpretadas y entendidas espiritualmente como la revelación, el apocalipsis personal necesario dentro de cada ser humano, que significa el máximo entendimiento que a través de la vida y muerte de Jesús el Cristo, cada uno de nosotros, al identificarnos con el ser humano Jesús de la historia, podemos también vivir por el mismo espíritu y sentir y motivación que Jesús como Cristo manifestó. Y esto representa el espíritu del Padre, espíritu sentir dentro de uno que reconoce que es uno. Al vivir por la misma esencia, por el mismo espíritu sentir en que es dentro y por lo que es la sabiduría espiritual o la justicia, la verdad, el bien de todos. Así también cada ser humano puede tener su propio apocalipsis, su propio entendimiento. ¿Ves? La venida del Hijo del Hombre, la parusía, tiene que ver con el entendimiento, la revelación, la comprensión de estos misterios espirituales, de esta esencia de la vida que siempre es presente, para vivificarnos nuestra naturaleza condicionada por la bestia, por la marca que los sistemas de los hombres nos han condicionado y han conformado nuestros pensamientos y acciones a sus ideas. Y por eso vemos entonces la importancia de ese apocalipsis, de esa revelación que viene a ser la realización y transformación espiritual dentro de sí mismo, al reconocer también como en Cristo, en el espíritu sentir dentro de uno, que es nuestra nueva perspectiva de entendimiento espiritual, por el cual se vive la vida eterna, la realidad que siempre es,
la presencia de paz, amor, justicia y felicidad que es presente dentro de uno 24/7. Cristo representa a través de la historia. Por eso algo interesante es cómo esta historia nos revela a Cristo, al Espíritu de Dios. Mira esto, esta historia revela el Espíritu de Dios. ¿Dónde? Dentro del ser humano. Y es una historia que antecede estas historias. Y por eso, Cristo, que representa el Espíritu del Padre de la vida dentro del ser humano, con el poder para resucitarlo de entre los muertos. Y por eso termino con, espiritualmente hablando, la marca de la bestia. La recibimos desde que nacimos y es por eso que tenemos que necesitamos, como había dicho, ser como Nicodemos, nacer de nuevo, nacer del agua y del Espíritu de Cristo. Y termino pues con esto, que la marca de la bestia podemos quedarnos mirando como que va a ser algo en el futuro y tratar de continuar interpretando lo que sea de acuerdo a los eventos que sigan pasando, y uno vuelve a la Biblia y va a Daniel y va a Éxodo y va a Jeremías y va a Ezequiel y va a los Salmos y va a los Proverbios y vuelve a Ezequiel y va a Isaías y vuelve a Daniel y después busca a Mateo y después va a Apocalipsis y a tratar de ver lo que pasó y cuándo explotó y el terremoto que hubo en México y esto aquí, y sigue así tratando de identificar todas estas cosas. O podemos conocer la historia y conocer cómo conceptos espirituales a través de la historia se originaron y cómo los vemos, los conceptos utilizados en la literatura que nos ha influenciado a ti y a mí en el Nuevo Testamento, y las historias de la vida de Jesús, el Cristo. Para que esto nos ayude a interpretar la literatura simbólica, figurativa, que vemos a través de todo el libro de Apocalipsis, que lo que está revelando es a Cristo, al Espíritu de Dios dentro del ser humano. Ese entendimiento es la realidad espiritual suprema presente. Al igual que también cuando abrimos el entendimiento podemos ver la marca de la bestia presente y cómo el sistema de los hombres sigue condicionando a los hombres en tantas diferentes formas. Y vemos tal realidad manifestada en las guerras que lamentablemente hoy son la realidad en nuestro presente. Crezcamos en el conocimiento de lo espiritual para que vivamos en la conciencia y en la presencia de la realidad eterna que siempre es, en el reino de Dios, en el Espíritu de Cristo en nosotros, la esperanza de gloria en el entendimiento de nuestro Apocalipsis, la revelación de Cristo. Namaste, shalom y bendiciones, y nos vemos en el próximo video de Universidad Cristo.